Recientemente dejé mi trabajo como buzo de aguas profundas. Trabajaba para una empresa grande que ofrece servicios de buceo, recuperación de salvamento, demolición submarina y rescate. Es una empresa reconocida y considerada segura y confiable. Tanto es así que el gobierno los contrata seguido. La verdad es que voy a extrañar trabajar para ellos. La gente con la que trabajé era realmente lo mejor de lo mejor. Pero hay una cantidad limitada de cosas inexplicables que uno puede presenciar en las profundidades antes de decidir mantenerse fuera del océano para siempre. Acá van algunos ejemplos de los secretos que muchos buzos se llevan a la tumba. Camino a un trabajo que estábamos contratados para hacer, se nos enredó la hélice. Me puse el traje y me preparé para hacer una inmersión rápida para sacar el enredo. Hice una inspección breve y localicé una línea gruesa enredada alrededor de la hélice y el eje. Le avisé al supervisor, quien bajó una bolsa de lona con las herramientas que necesitaba para cortarla. Colgué la bolsa del eje y empecé a liberar la hélice. No tardó mucho, y volví a mi bolsa de herramientas. Noté un sonido raro de crujido cuando tiré las herramientas dentro de la bolsa. Cuando miré adentro, estaba llena de conchas grandes, muchas de las cuales acababa de aplastar. Después de salir del agua y sacarme el equipo, empecé a examinarlas. Las conchas tenían lo que parecían ser jeroglíficos grabados en ellas. Me enteré por uno de los buzos más veteranos que esto no era común, pero que les había pasado a varios de ellos antes. En otra ocasión estábamos recuperando una aeronave militar. Cuando llegamos, había barcos navales en el lugar esperándonos para recuperarla por ellos. Nos informaron rápidamente que habían perdido comunicación con el piloto y querían que la recuperáramos para poder investigar. Yo estaba manejando las comunicaciones y los registros, comunicándome con los buzos y monitoreando la profundidad y el tiempo de fondo, cuando los buzos llegaron al proyecto. Reportaron que el avión estaba intacto. Todos nos sorprendimos. El supervisor preguntó qué tan extenso era el daño. Y respondieron que estaba completamente intacto. Es decir, no había ningún daño visible. Simplemente estaba posado sobre el fondo. Más raro todavía, la carlinga del avión seguía cerrada. En otras palabras, el piloto no se había eyectado. Pero no había ninguna señal del piloto por ningún lado. Recuperamos el avión y el ejército tomó custodia de él. Nunca más volvimos a saber nada al respecto. Presencié otro incidente raro desde la superficie, en el lugar de una demolición planificada. Es necesario explicar que una manera de mantener registro de un buzo es observar la corriente de burbujas. Cuando un buzo inhala, el regulador de demanda del casco provee aire desde su cordón umbilical. Después, cuando exhala, ese aire se libera al agua y flota hasta la superficie. Desde arriba se pueden observar las burbujas para tener una idea general de dónde están los buzos. Bueno, en esta ocasión estábamos a varios cientos de millas de tierra firme, y habíamos puesto a 2 buzos en el agua. Aproximadamente una hora después de comenzar la inmersión, empezamos a notar que algo raro estaba pasando. Había 3 corrientes de burbujas distintas viniendo de donde estaban trabajando. Al principio asumimos que era una corriente afectándolos. Pero pronto notamos un cuarto grupo de burbujas a la distancia. Se detuvo a unos 6 metros de los buzos, cerca de las otras burbujas misteriosas. Le preguntamos a los buzos, pero ninguno podía ver nada fuera de lo común. Después, incluso desde la superficie, escuchamos un chillido que helaba la sangre viniendo desde las aguas. Después silencio. Los buzos no estaban demasiado preocupados, escuchamos cosas raras todo el tiempo. El sonido viaja bien en el agua, y uno aprende a asumir que viene de lejos. Pero pronto, pareció que el agua a la distancia estaba hirviendo, y se estaba acercando. No estaba hirviendo en realidad. Eran incontables nuevas corrientes de burbujas, moviéndose cada vez más cerca del lugar donde trabajaban nuestros buzos. El supervisor ordenó a los buzos subir a la plataforma para que los levantaran de vuelta a la superficie. Las burbujas estaban aterradoramente cerca ya, y los buzos que estaban siendo izados dijeron que empezaron a ver figuras oscuras a la distancia. No lograban distinguir bien qué eran. Decidimos sacar a los buzos sin completar sus paradas de descompresión y meterlos directamente en nuestra cámara hiperbárica.
Durante otra inmersión cerca de las Bahamas tuve una experiencia aterradora. Era mi primer trabajo de salvamento con ellos, así que me juntaron con un buzo muy experimentado. A poco más de 60 metros de profundidad, estábamos examinando el barco hundido para colocar puntos de anclaje. Mientras me acercaba a la proa del barco, noté que él estaba investigando una parte dañada del casco. Nadó unos metros hacia adentro del barco, mirando alrededor. Le pregunté un par de veces si quería que le sostuviera su cordón umbilical, manguera de suministro de aire, desde afuera del barco. Es altamente recomendable, ya que es peligroso entrar a un barco hundido, a lo que respondió que no. No quería entrar al barco. Insistía en que estaba del lado de babor del barco. Asumiendo que estaba desorientado, extendí la mano para agarrarlo. Justo antes de tocarlo, me di cuenta de que no salían burbujas de su casco. Fuera lo que fuera esto, no estaba respirando. Retrocedí y reporté que había algo más ahí abajo. Esperaba que se burlaran de mí, pero no hubo ninguna burla. Lo siguiente que escuché fue al supervisor de buceo por la radio: los dos buzos, prepárense y estén listos para dejar el fondo. Cuando volvimos a la superficie le pregunté al supervisor al respecto, y dijo que se negaba a poner a sus buzos en situaciones excepcionalmente peligrosas. Después se negó a aclarar más. Decidimos no completar el salvamento. No estoy del todo seguro de cómo explicar esta próxima inmersión. Estaba en el fondo, acostado boca arriba mirando hacia la superficie. Todo lo que podía ver eran distintos tonos de oscuridad. De repente recuperé la conciencia. No tenía memoria de cómo había llegado hasta ahí. Me di cuenta de que no podía recordar haber entrado al agua, ni siquiera por qué estaba ahí. Traté de forzar a mi cuerpo a levantarse, pero me di cuenta de que no podía moverme. No podía controlar mi cuerpo. Por los auriculares podía escuchar a la superficie instruyendo al otro buzo para que me encontrara. ¿Cuánto tiempo había estado ahí abajo? ¿Cuánto tiempo había estado desaparecido? Le dije a la superficie que me agarraron. Traté de gritarlo, pero ni siquiera pude hacer eso. Después de unos minutos frenéticos de comunicación entre el buzo y la superficie, noté una sombra que se volvía más clara. Se estaba moviendo hacia mí. Superficie, lo encontré. Se agachó y me agarró del arnés para arrastrarme de vuelta hacia nuestra plataforma. Mientras me sacaban, rodé y logré echar un vistazo breve a mi alrededor. Había estado acostado sobre una pila de huesos humanos. Una de las cosas más extrañas que presencié pasó en una misión de recuperación de cuerpos. Ni yo mismo lo habría creído si no hubiera sido el que estaba en el agua. El ejército había encontrado un sitio donde creían que se encontrarían los cuerpos de varios marineros desaparecidos de la Segunda Guerra Mundial. Entré al agua con otro buzo con bolsas para cadáveres para llevar los restos. En el fondo, eventualmente encontramos 3 esqueletos. Los colocamos en las bolsas y volvimos a la plataforma. En el viaje de regreso hacia la superficie, vimos que las bolsas empezaban a moverse. Al principio muy levemente, después sacudiéndose y agitándose violentamente. Escapaban burbujas de 2 de las bolsas, y después se quedaron quietas. La tercera bolsa siguió agitándose. Llegamos a la superficie y nos sentamos en la cubierta, sacándonos el equipo de inmediato. Teníamos miedo de tocar las bolsas, pero uno de los operarios eventualmente abrió el cierre de la bolsa que seguía moviéndose. Un hombre viejo, frágil, pero muy vivo, rodó afuera tosiendo agua. Nos quedamos ahí en shock, incapaces de comprender lo que estábamos presenciando. Todavía sin estar seguro de qué estaba haciendo, corrí hacia las otras 2 bolsas y les abrí el cierre. Había 2 hombres viejos más adentro, inmóviles. Parecían recién ahogados. Intentamos hacerles RCP pero no logramos revivirlos. El hombre, que de alguna manera seguía vivo, retrocedía alejándose de nosotros. Gritaba sobre una eternidad pasada quemándose. Lo encerramos en una habitación y contactamos al ejército para avisar que habíamos encontrado un sobreviviente. En menos de una hora un helicóptero militar sobrevolaba nuestra posición para recoger los 2 cuerpos y al sobreviviente. Habíamos vuelto a poner los cuerpos en sus bolsas, cerrándolas con cierre. Cuando se las entregamos, el hombre se agachó a inspeccionarlas. Un olor insoportable se apoderó del ambiente.
Los cuerpos parecían estar en estado de descomposición, como si hubieran estado muertos y remojándose en el agua durante una semana entera. Volvió a cerrar la bolsa y ordenó que los cargaran al helicóptero. Después nos escoltó hacia el sobreviviente. Podíamos escuchar los gritos desde el fondo del pasillo. Abrimos la puerta y vimos sangre salpicada en las paredes. Estaba salvaje, gritando, pero él también parecía haber empezado a descomponerse. El hombre lo llevó con calma hasta el helicóptero y los levantaron a bordo a los dos. Nunca más volvimos a saber nada de ellos. Sin embargo, volví y examiné la habitación. Con su propia sangre había dibujado jeroglíficos en las paredes. Todavía no estoy del todo seguro de qué vi, pero había algunas cosas que me llamaron la atención. Olas, llamas, y cuerpos. Había una cantidad tremenda de ellos por todas las paredes, pero poco después de que entré, nuestro supervisor empezó a limpiar las paredes a fondo. Se negó a dejarnos examinarlo más. Escuché rumores sobre los guardianes de las profundidades. Me pregunté sobre ellos durante bastante tiempo. Creo que son el vínculo entre muchas de nuestras historias como equipo. Su mito dentro de nuestro equipo rara vez se comenta. Pero acá está lo que fui reuniendo a lo largo de los años. No estamos destinados a recorrer las profundidades del océano. Y cuando un buzo pierde la vida en las profundidades, no se queda así. Están condenados a recorrer los océanos para siempre. Y cuando encuentran a los vivos, en una furia envidiosa, te van a llevar de vuelta a las profundidades de donde vinieron. Reposteando desde un hilo anterior. Tengan en cuenta que esto va a usar tanto mis propios recuerdos como relatos de segunda mano de mis padres, que se acuerdan de este incidente. Tenía como 6 años. Recién empezaba a dormir en mi propio cuarto, ya que nos habíamos mudado a una casa que nos permitía tener cada uno el suyo. Estaba emocionado, sentía que finalmente era un chico grande que podía vivir solo. Primera noche, siento calor, pero un calor muy fuerte. Vivimos en Texas, así que el calor no era raro, pero esto se sentía insoportable, casi al punto de no poder respirar. Simplemente voy a dormir a la sala y me olvido del asunto. A la noche siguiente vuelve el calor. Pero esta vez se siente menos como calor y más como maldad. Mi cabeza de 6 años no sabía qué era la malicia, así que esa fue la mejor forma que encontré de describirlo. Me daban ganas de dejar mi cuarto, pero no podía. Algo me daba tanto miedo que me quedaba paralizado. Traté de gritar por mi papá, casi como esos sueños donde gritas y no sale nada. Lo mismo pasó acá, pero yo sabía que no estaba soñando. Aquí es donde mi memoria se vuelve borrosa, así que voy a contar lo que recuerdan mis padres. Al día siguiente le cuento a mi papá sobre las 2 noches anteriores. Él lo atribuye a que yo estaba asustado de estar solo en la oscuridad. Ese día decide poner una lucecita nocturna en mi cuarto, esperando que ayude. Esa noche entra a mi cuarto como siempre y esta vez me lee un cuento para dormir, para calmarme. Se va y aparentemente ahí termina todo. Avanzamos hasta como las 2 de la mañana. El grito más desgarrador y aterrador que jamás escuchó viene de mi cuarto. Tan fuerte que despierta a los vecinos. Mi papá no es un hombre rápido, pero ese día juran que tuvo súper velocidad. La forma en que logró llegar tan rápido a mi cuarto, nuestros cuartos estaban en lados opuestos de la casa. Mi papá básicamente saca la puerta de las bisagras a la fuerza y me ve en el piso, llorando y acurrucado por mi vida en una esquina del cuarto. Mi papá cuenta que apenas entró sintió esta aura de pura ira y malicia. Mi papá me agarra y sale corriendo de ese cuarto. Duerme con nosotros las siguientes 2 noches. Mi papá no habla del cuarto durante esos días para no asustarme. Me dice que después habló con mi mamá al respecto. Mi mamá, siendo religiosa y firme creyente en lo paranormal, le dice a mi papá que tiene que ser algún tipo de espíritu que embruja el cuarto. Mi papá, todavía escéptico, decide que al carajo, va a dormir él mismo en el cuarto, solo para asegurarse de que no lo haya imaginado, ya que estaba medio dormido y aturdido cuando entró a mi cuarto esa noche. Esa noche me arropa a mí con mi mamá y se va a dormir a mi cuarto. Al día siguiente lo encontramos durmiendo en la sala. Mi mamá le pregunta qué pasó. Empieza con un discurso enorme sobre cómo el cuarto lo hizo sentir con náuseas y casi deprimido.
Dice que el calor en sí ya era malo, pero que alrededor de las 2 de la mañana se sintió casi suicida, al punto de pensar en simplemente prender el gas del auto y dejar que pasara. Mi papá no es depresivo ni tiene historial de nada parecido. Le dice a mi mamá que definitivamente algo anda muy mal con ese cuarto. Mi hermana, tenía como 17 años, escucha a mi papá decir esto y, como la mayoría de los adolescentes, tiende a no creerle, así que dice que ella va a dormir en el cuarto, para consternación de mi mamá. Más tarde esa noche mi hermana entra a mi cuarto. Alrededor de las 2 de la mañana, lo mismo que la última noche, igual que 2 noches antes. Sale disparada de mi cuarto. Y no quiero decir que corrió, quiero decir que casi salió volando de ahí, de lo rápido que trataba de escapar. Mi mamá me cuenta que incluso la agarró tratando de salir de la casa entera, hecha un desastre de sudor y lágrimas. Esa noche, después de que mi hermana se calma, mis padres le preguntan qué había pasado exactamente. Empieza a explicar que había sido tocada por algo, y no solo la sensación normal de rozamiento o algo raro, quiere decir que la agarraron y manosearon. Explica que mientras el cuarto en sí se volvía abrasadoramente caliente, los toques se sentían como si le estuvieran prendiendo fuego, quemándola. Dijo que el dolor tal vez había sido una cosa, pero la pura sensación de angustia y desesperación que sintió mientras pasaba estaba en un nivel completamente distinto. Lo explicó como la sensación que tienes cuando alguien que amas muere, y tienes que ver su cuerpo en un ataúd. Por supuesto, mi madre y mi padre sabían exactamente cómo se sentía eso, ya que habían perdido a un padre y a un abuelo respectivamente. Mi mamá finalmente nos dice que quiere dormir en ese cuarto. Mi papá le dice que no, que simplemente llame a un cura o algo así. Mi mamá dice que quiere confirmarlo ella misma. Parte de mí piensa que solo quería tener su propia parte del pastel paranormal. Esa noche todos nos vamos a dormir y mi mamá entra en el cuarto. Mismo verso que la primera y la segunda vez. Las 2 de la mañana y se desata el infierno. Esta vez escuchamos golpes y gritos. Mi papá otra vez corre hacia el cuarto. Me dice que me quede en su cama hasta que él vuelva. Puedo escuchar a mi hermana también corriendo hacia el cuarto. Puedo escuchar a alguien hablando, pero no se pueden distinguir palabras reales. Más tarde ese día mi mamá explica lo que pasó. Mi mamá le dice a mi papá que sintió exactamente la misma malicia e ira que sentimos yo y mi hermana. Solo que esta vez pudo sentir una dirección. Podía notar dónde estaba sentado, o parado, o lo que fuera. Sigue explicando que al principio lo dejó pasar, ya que no parecía estar realmente tratando de hacerle daño. Pero después le dijo algo a mi papá, y después a mí, que hasta el día de hoy no se nos borra de la mente. Empieza a contarle a mi papá que no solo estaba ahí, sino que también le habló. No el mismo susurro silencioso que recibió mi hermana, sino un habla completamente audible. Dice que el espíritu empezó hablando primero sobre mi padre. Diciendo cosas como solo te elegí a ti porque eras el más fácil, solo te elegí porque necesitaba un plan B para dar contexto, soy hijo único de mi padre, mis hermanas eran de un matrimonio diferente, la única razón por la que me quedé fue por el chico, etc. Después empezó a decir que el espíritu había hablado sobre mí, cómo va a terminar enterrado por ti, nunca va a llegar a nada porque nunca lo vas a dejar, etc. Y esto siguió así durante como 30 minutos hasta que ella finalmente perdió el control. Mi hermana sintió miedo, mi papá sintió depresión, yo sentí malicia, mi mamá sintió pura ira sin filtrar. Mi mamá no es conocida por su carácter, pero cuando se enoja, da miedo. Este fue uno de esos momentos. Mi mamá finalmente le dijo a mi papá que llamara a un cura para bendecir la casa y exorcizar cualquier mala energía. Llaman a un amigo de la familia que también era el cura de nuestra iglesia local. El cura entra e inmediatamente pregunta, ¿me pueden mostrar el cuarto de su hijo? Mi mamá y mi papá nunca le habían contado sobre el cuarto. Cuando le preguntaron por qué había querido empezar por ahí, el cura simplemente dijo, creo que ahí es donde más se me va a necesitar. Mi mamá lo deja entrar y lo guía hacia mi cuarto. El cura se detiene. Casi paralizado. Les dice a mis padres que hay algo malo ahí. Algo cruel adentro. Y mientras decía esto, se da vuelta hacia la esquina del cuarto. El mismo lugar donde mi mamá le había dicho a mi papá que lo había sentido. El cura señala y dice, ahí es donde vive. No es un espíritu, es un demonio. No sé qué lo trajo hasta acá ni por qué reside exactamente en esta zona, pero algo en esta tierra lo atrae. El cura empieza a colocar cruces y velas alrededor del cuarto, agarrando su agua bendita. Comienza a rezar y a rociar el agua bendita. Mientras hace esto, todo el cuarto se pone caliente.
más caliente de lo que cualquiera de nosotros lo había sentido jamás. Al punto de que todos quedamos empapados en sudor mientras pasaba esto. El cura sigue rezando y rociando en este punto. Se veía casi como una película. Todo el tiempo se sentía como si algo estuviera luchando, aferrándose al cuarto. Y después de 30 minutos, paró. Ya no había esa pesadez. La temperatura volvió a ser la misma que el resto de la casa. Todo se sentía normal. El cura entonces dijo que había decidido irse, que sabía que ya no podía quedarse. Avanzamos unos 2 años, y mi papá y su amigo el cura decidieron discutir exactamente qué había pasado. El cura empieza a explicar que, por alguna razón, el demonio sentía una atracción anormal hacia esa área en particular, esa parte de la casa que estaba llena de malicia e ira. Dice que investigó sobre la casa y que, por lo que sabe, nunca murió nadie ahí, ni era terreno de entierro nativo americano ni ninguna de esas cosas. Simplemente algo ahí alimentaba su naturaleza malvada. Le dice a mi papá que no es raro que un demonio simplemente elija una casa al azar, y especialmente una habitación al azar, pero cuando eso pasa, es por una razón. Hasta el día de hoy ni el cura ni mis padres saben cuál. Ahora tengo 23 años y hasta el día de hoy sigo pensando en ese cuarto. A veces todavía duermo ahí cuando visito a mis padres, pero nunca se siente raro. Si lo vieran, es simplemente un cuarto normal de clase media de todos los días. He tenido algunas experiencias paranormales acá y allá desde entonces, algunas más grandes y más inexplicables que otras. Pero nada le llega ni cerca a esta. Se me quedó grabada en la mente. Es posiblemente por eso que todavía creo en lo paranormal, simplemente por la cantidad de evidencia que presencié de primera mano esas 2 semanas más o menos, fue suficiente como para decirme que esto no es todo superstición ni vudú. Todavía me pregunto a veces qué fue lo que atrajo a esa cosa hacia mi cuarto. No mis padres, no mis hermanas, en ningún otro lugar de la casa. Solo mi cuarto. Tal vez los demonios simplemente sienten más atracción por los niños pequeños porque son más inocentes y fáciles de corromper. No soy teólogo así que no puedo decirlo con seguridad. Todo lo que sé es que, de alguna forma enferma, espero poder encontrarme con algo así de nuevo. Gracias por leer. Probablemente vuelva con otras historias que me pasaron, pero quería escribir esta primero porque siempre se me queda grabada. Hace poco me mudé de una casa en la que había estado viviendo por la universidad. Por algunas conexiones familiares conseguí un trato realmente barato en este lugar viejo que había sido renovado durante la burbuja inmobiliaria y luego se quedó sin vender. Era solo un contrato de corto plazo por unos meses mientras estudiaba para mis finales. Mudarme a una casa vieja y espeluznante solo. ¿Qué podía salir mal? Cuando me mudé noté algo raro. Había un armario abajo al que no podía entrar. El pomo estaba completamente trabado y no podía ver nada por el ojo de la cerradura. No era gran cosa, la casa era grande y yo era el único ocupante así que no necesitaba exactamente espacio de almacenamiento y pronto lo olvidé. Cosas extrañas empezaron a pasar la primera noche. Al principio me dije que los pasos crujientes eran solo la casa acomodándose o lo que sea que eso signifique. Solo había vivido en apartamentos modernos hasta ese momento así que ¿qué sabía yo? Las casas viejas probablemente hacían eso todo el tiempo. Después empecé a notar cositas fuera de lugar. Entraba al baño y encontraba orina o papel higiénico en el inodoro, aunque juraría que había tirado de la cadena. Seguía encontrando comida en lugares diferentes de donde la había dejado y una vez una almohada desapareció de mi cama. Sé que suenan a señales de alerta, pero estaba estudiando como loco para los exámenes. Estaba estresado y apenas prestaba atención a otra cosa, y era fácil atribuir todo esto a paranoia por exceso de trabajo. Luego las cosas se pusieron más raras. Una noche subí al baño y oí un sonido muy particular abajo justo al pie de la escalera que no podía ver desde donde estaba. Era como un roce agudo acompañado de una inhalación, y se me ocurrió que había alguien abajo en el pasillo que me había oído sorprendido y por eso estaba intentando quedarse muy callado. Todo lo que tenía que hacer era dar unos pasos adelante y mirar por la escalera y podría verlos. Tomaría menos de un segundo. Por supuesto no lo hice. Prácticamente me lancé al baño y cerré la puerta con llave. Intenté escuchar cualquier sonido de abajo pero el corazón me latía tan fuerte que podría haber habido un elefante destrozando la cocina y no lo habría oído.
Estuve ahí probablemente media hora antes de agarrar unas tijeras, armarme de valor y bajar esperando que la cara de un asesino en serie saltara de la oscuridad hacia mí con cada escalón. Eso obviamente no pasó. Todo parecía en orden. La casa estaba vacía. La última puerta que probé fue el armario cerrado. Quería ser minucioso y seguía tan inaccesible como antes. A Inglaterra llegué a casa más tarde de lo normal, y en cuanto crucé la puerta principal, tuve la sensación repentina y muy fuerte de que algo andaba mal. No creo en premoniciones ni nada de eso, pero creo que nuestras mentes captan cosas de las que no somos conscientes. Esa noche estaba tan asustado que no podía concentrarme en estudiar. Me venían estas ideas raras de que si miraba un umbral abierto vería a alguien parado ahí, o que no quería pasar frente al sofá por si había alguien escondido debajo. Al final me puse tan nervioso que decidí ir a la biblioteca de la escuela y estudiar hasta que cerrara esa noche, en teoría, para concentrarme mejor, pero en realidad porque ya no quería estar en la casa. A mitad de camino me detuve y me di la vuelta decidiendo que estaba siendo estúpido. La biblioteca solo iba a estar abierta una hora más y apenas conseguiría hacer algo. Solo estaba paranoico porque nunca había vivido solo. Mientras subía por el camino de entrada, miré hacia la casa y vi una luz apagarse arriba. Me congelé. La vi solo un segundo. Pudo haber sido solo mi imaginación. Aunque se hubiera apagado una luz, pudo haber sido un foco que se fundió, o había alguien o algo en la casa. Después de dudar un poco decidí que ya había tenido suficiente de esto. Iba a llegar al fondo de lo que fuera que estaba pasando, aunque eso significara demostrarme a mí mismo que solo me lo estaba imaginando. Entré a la casa y caminé con confianza por el pasillo principal, encendiendo luces y abriendo de golpe cada puerta que encontraba. Por Dios, iba a demostrarme que no había nadie en esta casa. Entonces vi el armario cerrado. Estaba abierto. No sé qué me hizo mirar adentro en vez de simplemente largarme de ahí. Era un espacio grande, mucho más grande de lo que esperaba, y alguien le había dado buen uso. Había un saco de dormir contra una pared junto con varios alimentos no perecederos que habían desaparecido misteriosamente durante el último mes y medio. Y sentada justo ahí a la cabecera del saco de dormir estaba mi almohada perdida junto a un cuchillo muy grande y de aspecto mortal. Alguien había estado viviendo ahí conmigo en el armario. Yo pasaba grandes cantidades de tiempo fuera de la casa, en la universidad o en la biblioteca. Mis movimientos eran tan predecibles como el amanecer, así que habría sido fácil memorizar mis patrones y darse cuenta de cuando era seguro salir y robar comida. Diablos, podrían haber usado la ducha y visto la tele siempre que calcularan bien el tiempo. Yo tenía que pasar justo frente al armario para salir. Ellos probablemente oyeron cuando me ponía la mochila y calcularon que era seguro emerger. Excepto que esa vez cambié mi rutina de forma inesperada y los sorprendí. No tuve tiempo de quedarme pensando en eso porque justo después de esa revelación vino otra. Todavía estaban en la casa. Ni hace falta decir que me largué de ahí y llamé a la policía. Cuando llegaron, mi invitado ya se había ido. Los oficiales que atendieron la llamada pensaron que era un caso de una persona sin hogar que había estado ocupando el edificio y no quería irse después de que me mudé, pero yo no estoy tan seguro. Después de mudarme de regreso a casa, investigué un poco y descubrí algo inquietante. Había habido una serie de asesinatos sin resolver en la zona durante los últimos 6 años, y en cada caso la víctima había vivido sola en una casa grande. Según amigos y familia, antes de ser apuñalados hasta la muerte en sus camas, se habían quejado de actividad poltergeist. Cosas que desaparecían, luces que parecían encenderse y apagarse solas, pasos a mitad de la noche. Me pregunto si todos también tenían un armario cerrado, o un ático al que no habían entrado en años, o un espacio de arrastre. Te sorprendería cuántos lugares hay para esconderse en una casa promedio. Esto acaba de pasarme. Trabajo con un puesto de mierda como asistente administrativo en un edificio del condado. Siempre estoy dispuesto a ayudar con todo tipo de trabajos varios, como hacer mandados, a veces hasta tareas de limpieza o mantenimiento. Todo se sentía un poco raro ayer. Había una atmósfera etérea, como de sueño, que no puedo explicar. Me piden que ayude a transportar a unos internos de un programa de libertad laboral de vuelta a lo que se conoce como el centro municipal, tribunales, oficinas, etc., para dejarlos ahí.
No son internos particularmente peligrosos, pero igual les atan las manos con precintos por seguridad mínima. Me dicen que me encuentre con los choferes en el centro de visitantes, lo cual es sumamente inusual, tener internos tan cerca del público, aunque sea bajo supervisión constante. Los choferes son dos tipos jóvenes, como yo, pero con esa onda estereotípica de high y silent go, con vibra noventera. Los choferes llevan puesto el uniforme del condado, los internos siguen con los overoles habituales para trabajos como limpieza de caminos. Vamos a buscar una camioneta sin marcas, del tipo que se usa para transportar trabajadores del condado desde el aeropuerto. Ayudo a subir a los internos a la camioneta y arrancamos hacia el centro municipal. Me siento justo detrás del chofer, en un asiento plegable de costado, el resto de los internos se amontona en los asientos tipo banco detrás mío. Durante el viaje, el chofer principal me avisa que en realidad no vamos hacia el centro municipal, sino que nos ordenaron redirigir a los internos hacia el centro de correccionales del condado. No es gran cosa, no es inusual. El centro de correccionales queda en el mismo terreno que el edificio de la cárcel, del otro lado de la ciudad. Manejamos por poco tiempo, pero noto por la ventana que estoy en una parte de la ciudad que no reconozco para nada, justo afuera del distrito del centro donde trabajo. Normalmente me oriento muy bien, pero por alguna razón rara, mi sentido de orientación está completamente perdido, y literalmente no tengo idea de dónde estamos ni hacia qué dirección vamos. No tengo idea de en qué calles estamos, y nada a nuestro alrededor me resulta familiar. Ojo, crecí no muy lejos del distrito del centro. Solo llevamos manejando lo que parecieron 5 minutos y estoy completamente perdido. Me siento ansioso, algo no anda bien. Otro detalle raro. Cuando salimos era media tarde, pero ahora, por alguna razón, el sol parece estar muy bajo en el horizonte, y el cielo está notablemente más oscuro de lo que debería estar. El chofer me dice que este trabajo podría tardar un rato, y que si se nos pasa nuestro horario habitual de trabajo, hay varias casas residenciales del condado donde podríamos quedarnos a dormir. Le digo que necesito volver a mi casillero en el edificio del condado para buscar mis pertenencias personales, incluyendo mi teléfono y mochila con laptop. No nos dejan llevar celulares personales en trabajos como este. El chofer me dice que este trabajo podría llevar más tiempo del esperado, y que probablemente el edificio del condado esté cerrado antes de que podamos volver a dejar la camioneta. Como que me ignora y sigue señalando distintas casas residenciales donde podríamos quedarnos. Poco después, la oscuridad del cielo nocturno se hace muy pronunciada, es como si estuviéramos manejando a través de una distorsión temporal. También el lado de la ciudad en el que estoy se ve muy raro, viejo, es decir, no destartalado, pero tampoco moderno. También el área de la ciudad se ve muy poco familiar, pero empiezo a ver algunas señas que muestran que estamos cerca del centro municipal. El chofer me dice que no vamos a llegar al centro municipal a tiempo, así que vamos a parar en una casa residencial por un momento. No tengo teléfono encima, y estoy viajando en una camioneta sin marcas con varios internos. Nos detenemos detrás de este complejo de apartamentos bastante grande, que son básicamente varias casas adosadas de 6 pisos apiladas juntas. No tengo idea de dónde estoy y este lugar, y todo sobre él, se ve sospechosísimo. Me dicen que espere con la camioneta mientras los choferes van a hablar con quien esté a cargo de esta instalación. El chofer principal me dice que no me está permitido conocer a las personas a cargo. Dio a entender que, como no me conocen, los haría sentir nerviosos. El chofer principal se pone bastante autoritario en este punto, como si yo fuera su subordinado. Me encojo de hombros y me muevo hacia el asiento del conductor. El chofer principal se lleva las llaves con él. Mientras se aleja caminando, mira alrededor, y casualmente tira las llaves en un parche de pasto alto y descuidado a un costado, y después se dirige hacia una entrada trasera por una especie de terraza. Se me hiela la sangre. No tengo ni idea de dónde estoy ni qué está pasando. Y estoy en una camioneta con un montón de internos. El sol ya se había puesto completamente, podía notar que estábamos en una zona de la ciudad ubicada en un valle, y se estaba haciendo más oscuro por momentos. Antes de que se haga demasiado tarde, decido ir rápido a buscar el lugar donde tiraron las llaves, asegurándome de trabar todas las puertas de la camioneta detrás mío. Encuentro las llaves, por suerte, y vuelvo corriendo hacia la camioneta. Pasa un tiempo incómodamente largo, y estoy medio tentado a manejar hacia la estación de policía más cercana que pueda encontrar. Después de un rato incómodamente largo, los choferes vuelven desde la entrada trasera, flanqueados por 2 hombres. Los 2 hombres son mucho mayores y claramente, judíos.
No les estoy mintiendo, parecen sacados de los estereotipos de mafiosos de las historietas de Dick Tracy de esa época. El chofer principal se acerca a la camioneta y me dice que vuelva al asiento plegable. Es como si supiera que recuperé las llaves del pasto. Porque directamente se sube y arranca la camioneta. Retrocedemos lentamente por un camino de entrada hacia lo que parece un garaje hundido. El garaje era inusualmente angosto, y la parte trasera de la camioneta apenas entraba en el ancho. Los dos choferes empiezan a escoltar a los internos fuera de la camioneta y los llevan por el camino de entrada, doblando en una esquina hacia donde ya no puedo ver a dónde van. Se abre la puerta del garaje, y el garaje está lleno de cosas viejas, como muebles y cajas y un montón de cosas cubiertas con bolsas de basura negras. Era como si alguien se hubiera mudado ahí pero nunca hubiera desempacado. Las cosas eran viejas y habían estado ahí durante muchísimo tiempo, cubiertas de polvo y telarañas. Me dijeron que tal vez tenía que ayudar a mover algunas cosas, pero que esperara en el garaje hasta nuevas instrucciones. Otra espera incómodamente larga. Para este punto, estaba completamente oscuro afuera, y no hay iluminación ni ventanas en el garaje. Aunque debería haber sido temprano en la noche, estaba completamente oscuro, como si fuera cerca de la medianoche. En este punto, estoy asustado y frustrado, así que decido irme. Noto que estoy medio acorralado por la camioneta, y empiezo a entrar en pánico. El garaje es viejo y está separado de la residencia, y no hay puerta interior, solo la puerta del garaje, que está bloqueada por la camioneta. Por suerte, la puerta trasera de la camioneta está sin llave, así que me meto gateando por los asientos traseros y avanzo hacia adelante. Salgo de la camioneta y camino hacia el camino de entrada, pero instintivamente voy hacia el lado opuesto de por donde se llevaron a los internos. Camino hasta donde el frente del complejo de viviendas se encuentra con la calle y miro en ambas direcciones a lo largo del camino. Ambas direcciones llevan hacia una loma suave, así que arbitrariamente elijo ir hacia la izquierda por el camino. El camino está viejo y lleno de baches, cubierto de tierra y grava, flanqueado por maleza, como si no hubiera tráfico nunca. Llego hasta una elevación más alta y sigo sin tener idea de en qué parte de la ciudad estoy ni de mi ubicación general, más allá de una vaga noción de que estamos relativamente cerca del centro de correccionales del condado. Veo una estación de servicio más adelante en el camino y me apuro hacia ahí. Le digo a la chica que trabaja ahí que tengo una emergencia y le ruego que me deje usar el teléfono. Sin dudar, me entrega el teléfono. Llamo a uno de mis amigos para que venga a buscarme. Por suerte me acordaba su número. Le pregunto a la chica que trabaja ahí la dirección, me la da. Empiezo a sentirme mejor sabiendo que mi amigo está en camino a buscarme. Le pregunto a la chica qué hora es. Ya pasaron 6 horas desde que salí de mi lugar de trabajo. Salgo afuera y me siento en la vereda, exhausto por la larga caminata cuesta arriba, y espero a que mi amigo venga a buscarme. Después de un largo rato, mi amigo llega. Le pregunto cuánto tuvo que manejar desde su casa, que no queda lejos de donde vivo, en las afueras del distrito del centro. Dice que no fue lejos. Entonces le pregunto por qué tardó tanto. Él mismo se pregunta lo mismo. Le pregunto si alguna vez estuvo en este barrio. Dice que ni siquiera él conoce este lado de la ciudad. Al igual que yo, nunca había pasado por este barrio y ni siquiera sabía que existía. Pero estamos apenas a unos minutos de donde trabajo. Algunas cosas a tener en cuenta. Todos en el trabajo se portaron inusualmente amables conmigo ese día, por alguna razón inquietante. Me refiero a amabilidad obsequiosa de la nada, ofreciéndome comida, preguntándome cómo estaba, etc. Los internos y el otro chofer estuvieron inexplicablemente en silencio durante toda esta situación. Solo el chofer principal habló en algún momento. Los internos estaban inusualmente sedados y olían horriblemente mal, como si no se hubieran bañado en mucho tiempo. Mientras caminaba por el camino, noté que no había literalmente ningún tráfico por ningún lado. Nada de autos, nada de gente caminando. De hecho, de noche, ese barrio entero era esencialmente un pueblo fantasma. El lugar donde trabajo está cerrado los fines de semana, así que no voy a poder ir a buscar mis cosas hasta el lunes que viene. Esto acaba de pasarme. Estoy escribiendo esto justo ahora desde una laptop vieja que me prestó mi amigo. Estoy muy asustado de reportar este incidente, es decir, temo por mi vida, y no tengo idea qué hacer al respecto.